Bueno, el ponente del día de hoy es el ingeniero Roberto Sier, es consultor de ingeniería de relaves y modelización numérica en SRK Consulting en Perth, Australia. Tiene más de 7 años de experiencia industrial y académica en análisis numérico para presas de relave y estructuras de desechos mineros, centrándose en el desempeño estructural en condiciones estáticas y dinámicas. Ha estado involucrado en proyectos de ingeniería para las industrias mineras en América Latina y Oceanía. Roberto es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en ingeniería civil por la Curtin University, Australia. Sus estudios de doctorado se centraron en el desarrollo de métodos numéricos avanzados para abordar problemas de deformación localizada en geomateriales orientados a la industria minera y los recursos materiales. Tiene más de 10 publicaciones en revistas y congresos sobre métodos numéricos en geometría aplicada e ingeniería. Mecánica aplicada a ingeniería. El tema del día de hoy es modelización numérica hacia diseños basados en desempeño, ingeniería y relaves. Adelante, ingeniero. Gracias, Harry. Voy a compartir mi pantalla. Eh, Bien. ¿Me avisan que se ve, por favor? Sí, ingeniero, sí, sí se ve. Ok, bien. Bueno, buenas noches, o para mí, días. Gracias por estar aquí. Eh, em, Hola, Ingeniero, sí, sí se le escucha. Sí, perdón. perfecto. Em, Bien, gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a presentar una ponencia que he preparado básicamente para mostrarles un poco de lo que es el día a día de la modelización numérica, y cómo la gestión de los relaves y la industria minera se está alineando hacia em, empezar a utilizar estas herramientas em, más seguido o más regularmente en los proyectos, ¿no? Yo soy Roberto Sier, trabajo en Australia, trabajo en SRK. em, y bueno, antes de empezar, quería decirles que yo soy parte de un grupo muy grande que denominamos GeoCom dentro de SRK, que es el grupo de geotecnia computacional que tenemos nosotros, básicamente formado por 3 oficinas: la oficina en Buenos Aires, la oficina en Vancouver y la oficina en Perth, donde estoy yo. Y tenemos 5 ejes de desarrollo y de colaboración que están expuestos aquí. Básicamente lo que hacemos es, primero, divertirnos con lo que hacemos, que, que la geotecnia computacional se haga más usual para los clientes. Tenemos programas de investigación y desarrollo internos y también externos con universidades. Em, Trabajamos en exposición académica, dando ponencias o conferencias o escribiendo artículos. Em, Nos enfocamos en nuestro networking global, nos orientamos hacia la transformación digital, haciendo que nuestro flujo de trabajo sea lo más automatizado posible, y sobre todo impulsamos que las nuevas personas que estén interesadas dentro de SRK a desarrollar eh, asuntos de modelización numérica, eh, se unan al grupo y encuentren una guía y vean que es un espacio colaborativo. Bien.
Hoy vamos a hablar de los siguientes temas. Voy a intentar ser lo más amplio posible porque sé que hay gente que tal vez no conozca de qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de relaves. Después de eso les explicaré todo lo que motivó los cambios en los estándares internacionales de gestión de relaves y llegaré al GISTM, que es el estándar global de manejo de relaves que están siguiendo las industrias mineras hoy en día. Hablaremos de diseño basado en desempeño, que básicamente está relacionado a los conceptos que presenta GISTM, y luego vamos a hablar del rol que puede llegar a tener la modelización numérica en el diseño basado en desempeño, algunos ejemplos prácticos, a la mitad, como para que no, para que no nos aburramos. Eh, Luego vamos a hablar del diseño basado en desempeño sísmico, un par de ideas sobre eso y una nueva medida de intensidad que estuvimos desarrollando. Y por último, unas ideas finales sobre hacia dónde vamos en diseño basado en desempeño y en modelización numérica en esta industria. Em, Bien, los relaves y las relaveras son básicamente una, em, una parte muy importante de la operación minera. Los relaves son el residuo del procesamiento del mineral. em, Cuando uno está en la mina, ¿no? Que puede ser a tajo abierto, puede utilizar el puntero, que puede ser a tajo abierto, o que puede ser minería subterránea, ¿no? Uno extrae material que básicamente que en palabras simples se puede dividir en mineral y desmonte, material muy grueso que al final se termina disponiendo en un botadero, y con el mineral uno pasa a la planta de procesos, ¿no? Y extrae el concentrado a partir de todo un proceso de no solamente de molienda y de fraccionamiento, sino también en el que uno va a introducir químicos dentro del mineral para extraer el concentrado, que aproximadamente es el 1% de todo el material que se extrajo. Y al final, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, en esta mina de, de tajo abierto, esta bolita que tenemos aquí, es todo el cobre que extraeríamos de toda la operación que hicimos, ¿no? Entonces el 99% de material que me queda aproximadamente son relaves, son desechos que tengo que disponer. Como los relaves son un material que tendrían costos muy altos de reprocesamiento para poder volver a utilizarlos como material suelto, se disponen en estructuras que se llaman depósitos de relaves o relaveras en el argot peruano, ¿no? Em, que pueden ser de distintos tipos. Em, las relaveras son depósitos o son presas de material, básicamente construidas de materiales sueltos, que pueden construirse por métodos de aguas arriba, métodos de línea central o métodos de aguas abajo. Em, hay un cuarto tipo de depósitos, que es los depósitos de relaves filtrados, que vale la pena mencionarlo porque es una tendencia que está creciendo bastante hoy en día, pero estos son los tres más conocidos. Y todas las problemáticas que vamos a ver están relacionadas a el comportamiento de estas estructuras frente a algunas solicitaciones o a diversos eventos que se puedan llegar a generar en, eh, en la operación. Entonces, la,
es bien sabido que en la historia, ¿no? Los depósitos de relaves han ido ganando importancia a lo largo de los años, porque en un principio eh, la mayoría de operaciones mineras no tenían en cuenta ningún tipo de diseño para este tipo de estructuras. Los relaves eran simplemente dispuestos en algunas quebradas o incluso se disponían directamente en las riberas de los ríos y ya está. Eso era toda la operación de los relaves. Luego, eh, de eso hace mucho tiempo atrás. Los relaves vienen desde los tiempos de los inicios de la minería. Ya entrado el siglo XX se empiezan a ver eh, eh, diseños o disposiciones de relaves en depósitos, eh, y más o menos desde los 60 se empiezan a registrar fallas de relaveras de manera más consistente, eh, o incidentes en general, eh, con un gran porcentaje de incidentes que pueden llegar a ser clasificados como fallas, ¿no? Vemos que desde los 60 por lo menos la mitad de incidentes se pueden terminar catalogando como una falla, lo cual implica que hubo algún daño causado ya sea al medio ambiente o a la comunidad. Em, este gráfico es de un análisis que hicieron en el 2017 con un proyecto que se llama el Uranium Project, en el que analizaron toda la data existente de relaveras. Y si vamos directamente a ver las fallas o los accidentes, y las catalogamos por la seriedad de la falla o del accidente, vemos que en el tiempo, aunque en porcentaje, sí, aunque en porcentaje todavía son bastante menores, han empezado a presentarse fallas muy serias con más frecuencia en los depósitos de relave, ¿no? Eh, Esto es una problemática bastante seria porque eh, los relaves no van a dejar de producirse, ¿no? Y la industria minera tenía, o todavía tiene en realidad, un buen número de décadas para ponerse a corriente de todas las nuevas tecnologías que puedan ayudar a que estas fallas se reduzcan, ¿no? Hubieron tres fallas principales que motivaron, que fueron el cambio que, que llevaron a donde estamos ahora, en tema de gestión de relaves con los nuevos estándares. Eh, la primera de ellas es Mount Polley. Mount Polley es una falla que ocurrió en la Columbia Británica, en Canadá, en el 2014, el 4 de agosto del 2014. Y es una falla que termina de liberar 7 millones de metros cúbicos de relave. Eh, Vemos que la falla ocurre en el dique de la presa. Eh, Esto era una presa de línea central, ¿no? Y básicamente el material se empieza a arrastrar o empieza a fluir, ¿no? Y sigue el canal, o sigue el trayecto de escorrentía y llega a parar a este lago que es el lago Poli, ¿no? Que le da nombre a la relavera. Es una... eh, después de esta falla, que ocurre en el 2014, hubo todo un estudio de un panel de expertos que determinó que
La falla había ocurrido porque una la sección por la que la presa había fallado no había considerado uno de los estratos de material glaciofluvial, que es este Upper GLU, eh, como parte del análisis de estabilidad de la estructura. Eso había llevado, en realidad lo que había pasado es que el material lo habían caracterizado con, tenía una mala caracterización, porque el material correspondía a una arcilla compacta y sobreconsolidada, y se había caracterizado como un material friccionante de ángulo de fricción, con ángulo de fricción de 30 grados más o menos. Eso hizo que, eh, obviamente, cuando uno construye toda la estructura encima de este estrato, ¿no? El estrato se empieza a comportar normalmente consolidado, y eh, los análisis no habían considerado eso dentro del análisis. eh, y como se dice en la jerga, la, el cordón se rompe por el lado más débil, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en Mount Poly. Después de Mount Poly, tenemos la falla de Fundao, que esta falla pasó en el 2015, ¿no? Ya la primera había puesto señales de alerta, ¿no? Eh, y esta fue, yo creo, la que terminó por motivar todos los sucesos o todo el trabajo de los expertos en el área para trabajar hacia un estándar. Esta falla ocurrió en noviembre del 2015 y hubieron 19 muertos y 16 personas con heridas no fatales, 2 pueblos destruidos y 200 casas destruidas a partir de la falla de esta presa de Relave. Eh, el Relave viajó hasta la desembocadura del océano, ¿no? Generando una gran contaminación en el área. La falla de Fundao es un poco más compleja, está ligada al cambio en el diseño, en la deposición de los relaves y las consideraciones que habían alrededor, y que desataron algo que se llama ecuación por flujo o la ecuación estática, ¿no? Pero dado que hubieron víctimas fatales, lamentablemente, con esta falla, eh, hubo que poner cartas en el asunto y empezar a trabajar para encontrar una solución, ¿no? Y en cuanto a los paneles y las personas, los expertos empezaron a trabajar alrededor del 2017 y 2018, empezaron a hacer avances. Llegó una tercera falla, que es la falla de Brumadinho. Eh, Brumadinho es de las fallas, tal vez la falla más eh, catastrófica de los últimos años. Murieron 270 personas en Brumadinho. Eh, Acá podemos ver cómo era la estructura de la presa antes de colapsar, ¿no? Era una presa en estructura en cruce de valle, ¿cómo se llama? Eh, y después del colapso, todo el flujo de relaves simplemente empezó a escurrir, ¿no? Eh, bueno, y se llevó todo lo que había a su paso, ¿no? Eh, Hay videos en YouTube, no los he puesto aquí, que muestran la falla abrupta que ocurre en Brumadinho, ¿no? Y se puede ver cómo toda esta masa de material termina por fallar y empieza a fluir hacia aguas abajo. Es bastante impresionante e impactante ver cómo pueden llegar
a fallar este tipo de materiales. Y lamentablemente hubo un gran número de víctimas a partir de esta falla, ¿no? Y esto ocurre en el 2019, que básicamente ya es el puntapié final para que nosotros empecemos a migrar hacia un estándar que tenga en consideración y que sea inflexible con el tema de daños sobre todo de pérdidas humanas en el medio ambiente, ¿no? Bueno, después de todas estas fallas, en agosto del 2020, eh, el International Council of Mining and Metals, que es una organización que agrupa a todas las entidades mineras más importantes del mundo, junto con Naciones Unidas, lanzan el estándar global de gestión de relaves para la industria minera, que en sus siglas en inglés se conoce como GISTM. En la primera parte, GISTM menciona que el objetivo final del mismo es que haya cero daños en personas y en el medio ambiente, y que haya tolerancia cero para fatalidades humanas. Entonces, es una guía o un estándar que empieza a poner una serie de temas en cartera y que comprende principios dentro de cada tema, que básicamente habla de todo de cómo los relaves tienen que ser gestionados por las empresas mineras para tener en cuenta eh, no solamente cuestiones de diseño y de operación, sino también de posibles impactos que puedan llegar a tener sobre el ambiente, sobre la sociedad, cómo llevar eh, correctamente la operación desde el punto de vista de gobernanza, ¿no? De control y de monitoreo. Eh, Dado que nos vamos a enfocar en el diseño basado en desempeño, yo hice una búsqueda rápida de cuántas veces aparecía la palabra desempeño en la guía. Aparece 40 veces, ¿no? Este es un contador de palabras, ¿no? Y vemos que la palabra desempeño no es de las más grandes, pero aparece bastante, aparece tanto como cierre. Cierre es eh, eh, el trabajo que se hace al final de la vida útil de la mina para poder disponer del área eh, en la que estuvieron ubicados los depósitos de relaves. Eh, Bien, y si vamos a la guía, ¿no? En el tema 4, en el requisito 4.5 y 4.6, hay dos partes o dos requisitos. Estos dos requisitos son bastante puntuales en el tema de, del diseño, ¿no? Esto está dentro del principio de diseño. El requisito 4.5 dice aplicar criterios de diseño, tales como los factores de seguridad para la estabilidad de taludes y manejo de infiltraciones que consideren las propiedades operativas estimadas para los materiales y el desempeño esperado de los elementos de diseño, ¿no? Y dice, estos temas deberán tomarse en cuenta en los diseños basados en análisis de deformación de tales estructuras, ¿no? Entonces, ya GISTM habla directamente de análisis de deformación de estructuras, ¿no? Y el requisito 4.6 habla de abordar modos creíbles de falla frágil aplicando criterios de diseño conservadores, ¿no? Eh, a fin de minimizar su impacto en el desempeño de las instalaciones de relaves. Entonces, eh, es muy interesante que GISTM empiece a hablar de análisis de deformación, ¿no? De hecho, hay en las categorías de consecuencias de GISTM, para las presas que tienen eh,
mayor categoría de consecuencia, ¿no? Categoría extrema de consecuencia, que pueden llegar a generar un impacto más grande sobre la población o sobre el ambiente, ¿no? Los análisis de formación son necesarios, ¿no? O sea, son un requisito del estándar. Em, pero esto no ha sido el común denominador de la industria, pues, ¿no? Si nosotros recordamos, o bueno, sí, recordamos una de las primeras diapositivas, yo les mostraba que, o les decía que las fallas empezaron a detectar hacia principios de los 60. Antes de eso, tal vez hubo muchas fallas, pero no se tenían en cuenta o no se detectaban o no se les prestaba tanta atención, ¿no? Eh, el ciclo típico de ingeniería de relaves básicamente empieza cuando uno tiene alguna nueva relavera o alguna nueva etapa, o si quiere hacer un estudio de cierre, perdón por el typo. Y entonces tiene que plantear o diseñar una configuración nueva a detalle, ¿no? Y eso implica hacer algún tipo de análisis de estabilidad que nos lleve a encontrar cuáles son cuáles son, a modo simple, por ejemplo, si uso equilibrio límite, el factor de seguridad que puedo llegar a tener, o las condiciones de flujo, ¿no? Y a partir de eso, tal vez empezar a hacer ajustes en el diseño, ¿no? Tender los taludes o colocar algún tipo de contrafuerte, ¿no? Que me permita cumplir con los requerimientos del diseño, ¿no? Este ciclo, con el tiempo, porque va a volver a pasar si es que hay una nueva etapa, se empieza a desgastar, ¿no? Como en el caso de Fundao, ¿no? Fundao tenía un diseño original, luego se hizo un cambio que nos trajo a una nueva configuración que no tuvo en cuenta un par de cosas, que generaron un ajuste que generó una falla que no se tenía considerada y terminó en un problema mayor. Entonces, aunque los ciclos son efectivos, pueden llegar a ser engañosos porque pueden funcionar bien una primera vez, pero después quedan sesgados para etapas futuras y a veces eh, no se podía tener trazabilidad de lo que estaba pasando en cuestiones del cambio operativo y su influencia en el diseño, ¿no? Em, Esto ha sido parcialmente resuelto con la figura del ingeniero de registro, que es la persona que lleva el control y prácticamente se hace dueña del manejo hoy del desempeño de la presa de relaves, ¿no? Que es una figura que aparece en GISTM y que ha sido formalizada a partir de esta guía, ¿no? Eh, Otra forma de romper el ciclo es por alguna anomalía que aparezca, ¿no? Aparecen fracturas o asentamientos o filtraciones o algún tipo de falla local, ¿no? Eh, y el ciclo se rompe, empiezan a modificar, a hacerse modificaciones que se terminan tal vez perdiendo en el tiempo. Eh, y los modelos numéricos como tal, que, o los más complejos, ¿no? Básicamente se estuvieron desarrollando como ejercicios post-mortem, ¿no? Como el caso de Brumadinho. En Brumadinho hay un muy lindo reporte del CIMNE, que es el Centro Internacional de Métodos Numéricos para Ingeniería, que es un centro que opera en Barcelona, ¿no? Y hicieron un informe en el cual hicieron un análisis de las potenciales fallas que podían haber llevado, o las causas que podrían haber llevado a la falla en Brumadinho, ¿no? Que es un reporte muy completo, pero que en general no se suele encontrar en operaciones el día a día, ¿no?
¿Cuál es el rol entonces de la modelización numérica, ¿no? ¿Cuáles son los retos que hay a partir de los cambios que se están generando? Bueno, antes de JSTM, el desempeño como tal estaba usualmente basado en el diseño. O sea, la idea del diseño basado en desempeño, en realidad era desempeño basado en diseño, ¿no? Uno diseñaba la estructura, ¿no? Y por temas de regulación, usualmente se hacía algún tipo de análisis de deformación, ¿no? Y se decía, bueno, lo que está pasando es que esto se está desplazando, o la cresta se está asentando X centímetros o X metros, ¿no? Y eso era el trabajo que se hacía, ¿no? Y se informaba a la compañía y no se daba ni siquiera mucho contexto sobre el significado de la información que se podía llegar a tener ahí. Eh, pero eso empezó a cambiar y ya ahora con los nuevos estándares y con las exigencias que empiezan a aparecer, JSTM da pie a que se puedan usar o se puedan llevar a cabo ejercicios de modelización numérica para poder dar soporte a lo que llamamos modos creíbles de falla, ¿no? Los modos creíbles de falla son todas las causas que podrían llevar a, a la presa, a la relavera a fallar, ¿no? Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, una serie de causas que podrían, juntas o separadas, ¿no? Llevar a la falla de la presa, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos patrones de fisuración, ¿no? Fallas en las estructuras de descarga de agua, ¿no? Filtraciones, eh, actividad de animales en la zona que empiezan de roedores, ¿no? Algún tipo de erosión, algún falla de estabilidad en la fundación, piping, eh, o el famoso overtopping, ¿no? Que es cuando el agua o el material pasa el borde libre y empieza a rebalsar por la cara de aguas abajo, ¿no? Todas estas son posibles causas que se pueden llegar a estudiar a detalle en un paquete de modelización numérica, ¿no? Y es importante entender que la modelización no busca dar eh, una... No es la palabra final, no es que uno va a tomar esto como la verdad, sino que es una herramienta que nos permite encontrar medidas de mitigación eh, de manera proactiva para evitar que estas fallas se produzcan, ¿no? Eh, Voy a darles dos ejemplos prácticos de modelización que, que abarcan un espectro amplio de soluciones que se pueden llegar a plantear con este tipo de análisis y dado un monto de información para trabajar. El primero es un botadero, no es una regadera, es un depósito de desmontes, un análisis que hicimos de asentamientos diferidos. Y el segundo ejemplo sí es una relavera, que tiene un análisis de deformación tridimensional, que es la imagen que les mostré en la primera slide, en la primera diapositiva. No estoy seguro cómo se mueve esto, o cómo se oculta. Voy a sacar de aquí. Bien, el primer ejemplo entonces es estudia o busca predecir el asentamiento diferido de una cinta transportadora que pasaba por un botadero que, que tenía altura variable, que podía llegar más o menos hasta los 200 metros de altura, ¿no? La cinta transportadora, ¿no? Era una estructura que pasaba por la parte baja del botadero,
¿no? En una de las bermas inferiores. Y el cliente nos había proporcionado las topografías del material en los años en los que se iba a empezar a disponer y las mediciones INSAR de los últimos 5 años de operación del desmonte, ¿no? Las lecturas INSAR básicamente nos permitían eh, inferir los desplazamientos que habían ocurrido en la zona, o perdón, en el botadero, eh, pero era solo para los últimos 5 años. La operación había empezado un poco antes, así que había un gap de información que no teníamos. Este fue un proyecto que hicimos con Ariel Terlisky y con Alejo Friso para, para un cliente en Perú. Em, bueno, para hacer la predicción de asentamientos, dado que teníamos tan poca data, decidimos calibrar a partir de la data INSAR, ¿no? un modelo de Soil Creep eh, que puede llegar a aplicarse en materiales de desmonte con las debidas limitaciones del caso, ¿no? Eh, y básicamente hicimos un análisis de conversión en el que todas las lecturas de data insert por punto de lectura se convertían eh, o nos permitían hacer un back análisis y obtener un parámetro viscoso para el modelo, ¿no? Los asentamientos diferidos hace referencia a que se quieren obtener en el tiempo. Queríamos saber cuál iba a ser el asentamiento en 35 años del material que íbamos a depositar ahí. Eh, la obtención de los parámetros viscosos tenía una alta dispersión, así que nos dimos cuenta de que había de alguna manera que cuantificar esta incertidumbre, ¿no? Por más que nosotros escogiéramos un parámetro viscoso, la incertidumbre tenía que ser eh, capturada de alguna manera, ¿no? Entonces decidimos usar un método de estimación puntual, conocido como PEM, por las siglas en inglés, Point Estimate Method, que básicamente implica que voy a tener una función objetivo, que son los asentamientos, que voy a evaluar 2 a la n veces, donde n son los parámetros que voy a empezar a permutar en mis evaluaciones, ¿no? Pues cada parámetro se caracteriza con una media y una desviación, se evalúan los asentamientos para las permutaciones, se calcula el valor medio y la desviación de la función objetivo y se le ajusta una función de probabilidad. Entonces hicimos ese análisis primero permutando eh, permutando eh, los parámetros que estaban determinados en el modelo de Sosoy Creep, ¿no? que influían en el modelo, y nos dimos cuenta que los parámetros típicos de densidad, de ángulo de fricción y permeabilidad nos generaban variaciones considerables de asentamientos, y que básicamente lo que teníamos que utilizar en la permutación eran únicamente el parámetro viscoso y la relación entre el parámetro viscoso y el parámetro de recompresión. Entonces, con esas permutaciones, ¿no? Básicamente se van cambiando los valores teniendo en cuenta una media y una desviación. Uno tiene que hacer una serie de corridas en el software, ¿no? de elementos finitos. En este caso estábamos usando Plaxis, ¿no? Para poder encontrar las diferentes alternativas de mediciones, perdón, los diferentes asentamientos que podrían generarse, ¿no? Al final del ejercicio, ¿no? Vemos que las permutaciones correlacionan bastante bien con las mediciones INSAR que teníamos,
¿no? Si hacemos un zoom de esta parte de aquí, vemos que las mediciones o los asentamientos que estamos prediciendo estaban bastante cercanos a las lecturas de mediciones INSAR que teníamos como dato de entrada, ¿no? Entonces, con esa reproducción de asentamientos, ¿no? Nosotros podíamos predecir qué iba a suceder infiriendo a 35 años. Porque el modelo que estamos utilizando nos permitía ver la dependencia en el tiempo de las deformaciones. Y entonces el depósito, ¿no? Que tiene un alineamiento que es variable, ¿no? Que tenía 3 secciones de análisis, eh, nos eh, eh, termina por describir asentamientos variables en su longitud, y podemos asociarle una media y un desvío, ¿no? A partir de todas las permutaciones que hicimos con el método de estimación puntual, ¿no? Y dedujimos que los asentamientos iban a estar en el orden de los 20 centímetros en la sección media del botadero, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se puede llegar a utilizar la información existente, ¿no? Que en este caso era mínima, ¿no? Era solamente data de monitoreo INSAR. No teníamos mayor data sobre eh, sobre eh, el comportamiento del botadero hasta el día en que estaba construido. Pero con esa data, ¿no? Analizada de una manera eh, consciente y delicada, se puede llegar a extraer información con con la debida incertidumbre asociada a eso, a ese análisis, ¿no? Eh, es un primer ejemplo de que uno tiene que hacer lo mejor que pueda con la información que le entreguen, que no es lo recomendable en realidad, pero siempre se puede sacar eh, lecciones de la cantidad de información que nos dieron como dato de entrada. Y bueno, es un ejemplo bastante simple, un ejercicio bastante simple, con un resultado que puede llegar a informar un dato valioso al cliente, ¿no? Porque esto se entiende como desempeño en la medida que estamos midiendo una deformación en el tiempo y vemos qué llega a suceder a partir de eso, ¿no? Un ejemplo mucho más interesante es este análisis de deformación que hicimos con una presa en Australia. Básicamente lo que queríamos era predecir el comportamiento de la relavera en futuras etapas de disposición de relaves. En realidad eran en todas las etapas de disposición. Queríamos entender los mecanismos de deformación de la presa. Eh, y bueno, nosotros teníamos la ingeniería de registro de la presa, entonces podíamos utilizar toda la información histórica de la relavera porque el cliente nos la había proporcionado, ¿no? Es un caso completamente distinto al anterior, porque en este caso disponemos de un gran volumen de información comparado con el ejemplo 1. Un aspecto bastante importante de los modelos, de los ejercicios de modelización, es que nos permiten hacer un paneo, una revisión de toda la información histórica existente para una operación de una presa de relaves.
Eso incluye la caracterización de sitio, la geología, la hidrogeología, los criterios de diseño, el diseño en sí, la construcción de la presa, todas las etapas de recrecimiento, la operación, y también los componentes de monitoreo de la presa, ¿no? En este caso, teníamos acceso a toda esa información y el modelo se alimentó de toda esa información para poder predecir de la manera más fehaciente posible lo que estaba ocurriendo en el, en la Relavera. Básicamente lo que el cliente quería saber era por qué en ciertas zonas de la presa ellos están empezando a tener acumulaciones de deformación que se está empezando a manifestar como fisuración en la parte de aguas arriba. Ellos querían entender por qué estaba pasando eso y si iba a seguir ocurriendo en en las siguientes etapas de operación, ¿no? Porque todavía no habían terminado de depositar todos los relaves en la presa y estaban preocupados. Así que el análisis fue por esa dirección. Primero hicimos un modelo 2D muy simple para ver cuál era el efecto de la interacción de la deformación de los materiales, que eran distintos todos, y las condiciones de flujo que podríamos estar imponiendo en el modelo a partir de la operación, eh, y las posibles causas que podrían estar llevando a que aparezcan esas fisuras aguas arriba, ¿no? Eh, el modelo, perdón, la presa está compuesta por un dique de arranque, ¿no? Sobre el cual aguas arriba se empezó a depositar material de desmonte, ¿no? Eh, y después de esa deposición se empezaron a colocar los relaves, ¿no? Y las fases 1 y 2 del recrecimiento se cimentan sobre el dique de arranque y la parte del desmonte, ¿no? Por la parte inferior de la presa pasa una tubería del sistema de decantación que da hacia una poza de monitoreo aguas abajo, ¿no? Y la tubería tenía recubrimiento eh, en la zona del dique de arranque con concreto y después simplemente con suelo, con material de relleno compactado, ¿no? Em, la primera fase de modelización pues considera toda la secuencia constructiva de los relaves, ¿no? O de la relavera, ¿no? Empieza con un dique de arranque, se construye la desmontera, luego se empieza a disponer el relave, se empiezan a construir las fases, y cuando se van construyendo las fases se va subiendo la cota de los relaves, se sigue construyendo la segunda fase, que era la fase final, y luego esta sería la cota final de disposición de los relaves en el modelo que consideramos y que nos informó el cliente, ¿no? Entonces el desmonte de mina había sido dispuesto a partir de camiones que habían eh, simplemente eh, colocado el material de esta manera, sin ningún tipo de control o de compactación, aguas arriba. Entonces, este material de aquí era un material grueso, era un material de desmonte, ¿no? Ya habíamos visto en un principio de qué nos referíamos cuando hablamos de desmonte. Entonces su distribución granulométrica era muy diversa. Eh, Había podido estar sometido a fenómenos de sedimentación en su disposición, y sobre todo era un material que iba a tener vacíos eh, bastante grandes, ¿no? Por la manera en la que se habían dispuesto. Cuando eso sucede, en ese tipo de materiales hay un fenómeno conocido como el colapso volumétrico que es muy usual. Básicamente consiste en que el material en cuanto en cuanto se moja
o ve aumentada su grado de saturación, empieza a tener incrementos de deformación volumétrica abruptos, ¿no? Eh, y eso le da el nombre de colapso, ¿no? Colapso por mojado. En el software que estábamos utilizando, que era el Plaxis, no había un modelo constitutivo que nos permitiera modelar directamente colapso, así que terminamos por usar un modelo definido por usuario que desarrollamos en el grupo de Geocom, eh, que estaba basado en el modelo Morculum, que me permite imponer una deformación volumétrica plástica en el modelo en cuanto yo alcanzo cierto grado de saturación, eh, que era la manera de imponer el fenómeno de colapso que nosotros presumimos que podía llegar a estar ocurriendo en el depósito, ¿no? En el material de desmonte. Entonces nuestro primer ejercicio era básicamente ver qué pasaba si ese fenómeno ocurría en la parte inferior, ¿no? Y que este material pudiera tener la capacidad de, en cuanto se sature, colapsar, y qué sucedía con ese supuesto, ¿no? Para cada una de las fases de disposición de material contábamos con data INSAR, entonces podíamos ver o intentar reproducir el patrón de desplazamientos que se estaba dando en la cresta del depósito, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Para determinar cuál podía ser la razón de lo que estaba sucediendo en cuestiones de fisuración en la presa. Nos dimos cuenta que había algún efecto de falla localizada que estaba ocurriendo en la parte de la cimentación que podía haber estado llevando a que aparezcan esas fisuras, y el modelo 2D correlacionó bastante bien con el incremento continuo de las deformaciones que se habían detectado para esta etapa de disposición en la cresta de la presa, ¿no? Pero como no estábamos estudiando estábamos estudiando un fenómeno fuera del plano, como son las fisuras, ¿no? Decidimos utilizar un modelo 3D para, ya, a partir de este preanálisis de las posibles causas, para encontrar por qué el patrón de fisuras se estaba reproduciendo o se estaba produciendo de esa manera, ¿no? Eso nos intrigaba mucho en ese momento. Y que decidimos hacer un modelo 3D. Este modelo 3D lo hicimos en Plaxis. Plaxis 3D tiene 1.000.000 de elementos, o más de 1.000.000 de elementos. Tiene casi 2 millones de nodos. El tamaño promedio del elemento era como de 7 metros, y teníamos elementos que iban de los 10 centímetros hasta los 20, si no me equivoco. Y toda la geometría que construimos, la construimos a partir de archivos CAD, de la topografía inicial, y de los sólidos as built, o sea, de cómo habían sido construidos en la realidad, ¿no? La secuencia de modelización sigue los mismos pasos de la secuencia 2D, ¿no? Entonces se levanta el dique de arranque por etapas, se coloca el rockfill, que tenía este vacío aquí que habíamos detectado en esta imagen. Esto no es un modelo, estos son los sólidos as built de la presa, ¿no? Y este vacío de aquí lo logramos modelizar también en el 3D. Levantamos el desmonte, empezamos las etapas de disposición del relave, empezamos a construir las etapas de recrecimiento, y simulamos todo hasta la etapa final de disposición de relave, ¿no? Aquí tengo un pequeño video que muestra la secuencia de modelización. No sé si le puedo dar play así. Ahí está. Entonces vemos cómo se va levantando el dique de arranque, ¿no? El desmonte y la vía de acceso.
la fase de la presa y la disposición de los relaves, todo en una geometría que machaba bastante bien el, la presa real, ¿no? Todo esto era a escala real y todo en condiciones muy similares a las que se estaban dando en la realidad. Es el modelo hidromecánico que generamos primero, buscaba reproducir mediciones históricas de niveles freáticos porque habíamos visto que la influencia del flujo era lo que determinaba más fuertemente el comportamiento del material a partir de este potencial colapso volumétrico. Entonces, lo que hicimos fue calibrar las lecturas de piezómetros de tipo Casagrande con un modelo de flujo eh, en la geometría 3D y encontramos un matching razonablemente bueno, ¿no? Para las lecturas de las cotas de nivel freático, mientras que el Stampline nos marcaba 540, nosotros teníamos 539. Eh, es un ejercicio que puede llegar a ser bastante tedioso porque estamos resolviendo el modelo hidromecánico aquí en una geometría 3D con un modelo definido por usuario. Es una operación que lleva algunas horitas en el Plaxis 3D, ¿no? Pero finalmente pudimos calibrar las lecturas de los piezómetros. Entonces, eh, después de haber tenido esa primera calibración, quisimos ver, bueno, en la historia de deposición podemos ser capaces de detectar lo que está sucediendo en cuestión de fisuración, ¿no? Entonces, con la data INSAR que teníamos, ¿no? Y con los patrones que se habían detectado, pudimos encontrar que sí, efectivamente, con los fenómenos de efecto localizado que habíamos reconocido antes, teniéndolos en cuenta en el modelo 3D, podíamos llegar a simular los contornos de deformación plástica que podían estar induciendo estas fisuras en la empresa, ¿no? Eso fue un hallazgo muy interesante. Y después, bueno, la pregunta que tenía el cliente era, ok, las fisuras aparecieron por eso, pero van a seguir apareciendo, van a seguir manifestándose, cuáles se van a seguir manifestando, qué va a suceder, cuáles son los controles o las contingencias que hay que tener, ¿no? Entonces el modelo, dado que ya tenía una reproducción de lo que estaba sucediendo, me permite predecir qué podría llegar en términos de deformaciones en el futuro, ¿no? Y nos dimos cuenta que las fracturas no se iban a seguir propagando aguas arriba, sino que una única fractura transversal iba a empezar a aparecer, pero que no generaba mucho riesgo en cuanto hubieran los controles necesarios para que no hubiera ingreso de agua que llegara a generar un ascenso en nivel freático en esa zona. Pero el problema principal que a ellos les había generado una inquietud quedó parcialmente resuelto, ¿no? La trayectoria transversal de la fisura que viaja por aquí está condicionada simplemente por el asentamiento diferencial que se está dando en el dique del recrecimiento, porque hay una parte del dique que está fundada sobre el material compactado del dique de arranque y otra parte que está compactada sobre el desmonte que ha sido simplemente dispuesto. Entonces se empieza a acumular deformaciones en esa zona y la fisura empieza a aparecer. Pero también analizamos qué podía empezar a suceder cuando
eh, o cuál podría ser el efecto de esa fisura en el tiempo, y nos dimos cuenta de que con los controles debidos no debería generar mayor preocupación. Em, Así que, bueno, este modelo no, es un modelo mucho más completo que el primero que les presenté, porque te muestra lo que puede llegar a ser eh, un modelo eh, de deformación tridimensional que te permita capturar el real comportamiento de la presa, ¿no? Eh, y de nuevo, si el cliente quisiera mañana más tarde analizar algún aspecto en particular o algún cambio en el diseño, él ya tiene el modelo y se pueden hacer los cambios necesarios eh, para poder predecir qué puede llegar a suceder y tomar decisiones a partir de los resultados, ¿no? Hablemos de la sísmica rápidamente, porque hasta ahora hemos hablado de problemas meramente estáticos y bueno, Sudamérica es un área altamente sísmica y es importante también que el desempeño esté enfocado en entender qué va a suceder bajo efectos sísmicos. Cuando hablamos de diseño basado en desempeño sísmico, nos referimos a qué sucede en la presa dada una señal sísmica representativa del peligro sísmico en la zona, ¿no? Eh, y usualmente se analiza la susceptibilidad a la licuación dinámica, ¿no? Eh, en general, las señales sísmicas suelen salir de un catálogo, ¿no? Y dependiendo del peligro sísmico de la zona, las señales sísmicas se seleccionan, ¿no? Y teniendo en cuenta el tipo de fuente sismogénica y del tipo de ruptura que provoca el sismo. Y por lo general, lo que se hace es ajustar todas esas señales a partir de medidas de intensidad sísmica, ¿no? El PGA, el PGB, es el Peak Ground Acceleration and Peak Ground Velocity, la velocidad acumulada absoluta, ¿no? La intensidad de áreas o el potencial de destructividad. Hay una serie de medidas de intensidad sísmica que vienen todas heredadas del diseño sísmico de edificios, de dinámica de estructuras, ¿no? Em, que básicamente nos permiten caracterizar una señal que se va después introducir en la base de un modelo eh, que nos va a permitir encontrar cuáles son las deformaciones al final del sismo y la susceptibilidad que puede llegar a haber en el modelo a licuar, o de los estratos o de los relaves a licuar en algunas zonas de la presa, y cuál podría ser el efecto, ¿no? Eh, Aunque las intensidades o las medidas de intensidad son muy conocidas y bastante entendidas, para efectos de las presas de materiales sueltos, como son las relaveras, nos dimos cuenta o percibimos que no estaban funcionando del todo bien. eh, y entonces un trabajo de- de uno de mis compañeros dentro del grupo de Geocom, y acá también en Australia, Nicola Banda, eh, propuso una señal, o perdón, una medida de intensidad nueva que, que primero se evaluó en sismos de gran intensidad y después hicimos una evaluación en sismos de media y baja intensidad, y nos dimos cuenta de que eh, se podía llegar a predecir la demanda o básicamente encontrar una correlación entre la demanda y esta propiedad espectral que básicamente es un cálculo de una potencia espectral de la señal en bajas frecuencias, ¿no? Entonces, se hace un análisis de transformada de Fourier, ¿no? Y en función de la frecuencia se puede calcular algo que denominamos la potencia espectral acumulada.
Y luego, esa potencia espectral en todo el rango de frecuencias sigue más o menos los lineamientos generales de cualquier medida de intensidad como la intensidad de áreas. Entonces, lo cual quiere decir que eh, si esta señal anaranjada, que el orden, digamos, en todo el espectro de integral eh, va a determinar va a seguir o se va a correlacionar a una medida de intensidad usual. Pero si nosotros solamente siguiéramos lo que sucede en las bajas frecuencias, que es lo que nos interesa cuando estamos analizando este tipo de estructuras, nos daríamos cuenta de que las deformaciones y las potencias espectrales se correlacionan directamente. ¿Qué quiero decir? En esta gráfica, por ejemplo, tenemos que en las bajas frecuencias, el sismo 16, que es el anaranjado, el sismo número 10, que es el amarillo, y el sismo número 4, que es esta línea punteada roja, ¿no? Son las que generan más potencia espectral acumulada, y el resto está todo por abajo. Si nosotros vamos eh, y vemos la salida del archivo de Plaxis y analizamos los asentamientos que ha producido, nos damos cuenta de que son justamente en ese orden, decimos 16, 10 y 4, los que producen un mayor desplazamiento, una mayor deformación, un asentamiento mayor en el modelo, ¿no? Entonces, eh, esto es algo que no se observa si vemos todo el rango de frecuencias. Cuando vemos todo el rango de frecuencias, nos damos que es lo que podríamos llegar a ver si es que analizamos una medida de intensidad más usual, como la intensidad de áreas, por ejemplo, nos damos cuenta que ese patrón se termina de romper, ¿no? Hicimos el ejercicio de hacer la correlación entre la intensidad de áreas y el PGA con desplazamientos para un modelo, para un modelo de deformación en, en, en Plaxis también, y nos dimos cuenta de que las correlaciones de los modelos, o perdón, de estas intensidades no eran las más adecuadas, no eran bastante bajas. La intensidad de áreas correlaciona bastante débilmente con los desplazamientos finales en la cresta, y el PGA simplemente puede no correlacionar si es que yo escalo los sismos a un PGA, por ejemplo, ¿no? En cambio, cuando analizamos las potencias en el rango entre 0 a 1,5, 0 a 2, 0 a 2,5 y 0 a 3 Hz, nos dimos cuenta de que las correlaciones con los desplazamientos eran muchísimo más fuertes comparados con las medidas estándares, ¿no? Entonces eso nos dio pie a validar esta potencia espectral, que es algo que ahora usamos cuando alguien nos viene con un set nuevo de sismos, ¿no? Analizamos la transformada y vemos dónde está acumulando mayor potencia en el rango de frecuencias que nos interesa. Entonces, ya para empezar a concluir mi presentación, les quiero dejar esta diapositiva en la cual hablamos de hacia dónde vamos en modelización numérica y hacia el diseño basado en desempeño en esta industria, ¿no? Este es un extracto de una lecture que dio Morgenstern. Norbert Morgenstern fue uno de los impulsores a que hoy tengamos GISTM, y él decía claramente que, por ejemplo, eh, él menciona que las normativas en algunos países, como por ejemplo en Chile, que han vetado las instalaciones de relaves aguas arriba, ¿no? Eh, están siendo, a partir del veto, no están siendo lo más rigurosas posibles, porque la rigurosidad no está asociada a vetar o no un tipo de estructura, sino a tener en cuenta las posibles consecuencias que pueda llegar a tener, o las consideraciones, tener en cuenta que los aspectos diversos que afectan el comportamiento de una estructura, ¿no?
y ponía el caso de Alberta, que es de donde viene él, donde básicamente no se habla de un factor de seguridad, sino que se da una serie de lineamientos que se tienen que seguir. Entonces, hay una serie de tendencias en dirección a un análisis más integral del desempeño de estas estructuras, ¿no? Para evitar, sobre todo, eh, para minimizar el riesgo, ¿no? Eh, Morgenstern mencionaba en esa lecture que todos los puntos que menciono aquí deben tenerse en cuenta, ¿no? No solamente la falla, sino la incertidumbre, los aspectos operativos, aspectos de sitio, de monitoreo, ¿no? La respuesta del suelo, todos los procesos de deformación, de esfuerzos dependientes del tiempo, dependientes de la deformación, toda la incompatibilidad que puede haber en deformaciones de materiales, potencial carga sísmica, ¿no? Y sobre todo, muy importante, un sistema de gestión de riesgos. Es importante tener en cuenta qué podría llevar o en qué podría desencadenar una potencial falla de nuestra presa. Em, y un apunte muy importante que yo agregué es que un modelo numérico puede llegar a considerar todos estos factores bajo ciertas condiciones, claramente, siempre hay que guardar la salvedad del caso, ¿no? Los modelos en el fondo tienen eh, todos ciertas limitaciones que hay que conocer como usuario o desarrollador, ¿no? Em, bueno, algunas ideas finales para concluir, básicamente decir que JSTM, el estándar nuevo, eh, estemos de acuerdo o no, está imponiendo la pauta en gestión de relaves, así que nos vamos a tener que ajustar y nos estamos ajustando. De hecho, ya hay eh, los firmantes del acuerdo que dio pie a JSTM, tienen hasta agosto de este año para regularizar sus presas de relaves, siguiendo los estándares JSTM para todas las relaveras que tienen categoría extrema y muy alta. GISTM ya recomienda modelos numéricos para categorías de consecuencia extrema. Un diseño basado en desempeño pues va a implicar un cambio en el paradigma en el diseño, eh, pero es necesario para evitar tragedias sociales y ambientales y para ajustarnos al GISTM que tiene tolerancia cero con el daño humano y medioambiental, ¿no? Es muy importante, por favor, que recuerden que un modelo numérico lo único que va a hacer es tomar toda la información disponible y convertirla en algún indicador de desempeño que aporte en la toma de decisiones, y eso implica que si la información disponible tiene eh, algún gap o no, no es de todo adecuada, pues las salidas del modelo pues tienen que tomarse con el debido cuidado también. Em, y siempre que se quiera reproducir o predecir numéricamente, se va a poder hacer, ¿no? Siguiendo el debido proceso y con la información más significativa que se tenga del proyecto. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Sí, ingeniero. Muchas gracias a usted. Bueno, tenemos algunas preguntas que han dejado en el chat. La primera pregunta es, ¿cómo determinaron los parámetros mecánicos de la basura del botadero? Eh, José Carlos, hola. Sí, como te decía, en ese proyecto, eh, incluso los parámetros mecánicos de la basura del botadero están referenciados a bibliografía general, a materiales similares, ¿no? No, no contábamos con información de ensayos en ese momento para ese material. Eh, Así que eso era un trabajo
cuando uno realiza este tipo de modelaciones eh, o modelizaciones, es importante informarle al cliente eh, qué aspectos tiene que mejorar para la siguiente etapa si es que quiere llevar esto a- para ver si puede hacer algún ajuste, alguna mejora, ¿no? En cuestiones de información o de caracterización. En nuestro rol también como parte como modelizadores, tener en cuenta eso y informarle al cliente, oye, este material que tienes acá lo podrías caracterizar mejor, el monitoreo que tienes acá podría ser mejor si lo haces de esta u otra manera, ¿no? Em, sí. Sí, bueno, Domingo Panta pregunta, ¿es posible cambiar el diseño de crecimiento de Redavera? Inicialmente Street a Centerline. Puedes empezar a hacer cambios en el diseño del crecimiento de la relavera, ¿no? Tendrás que hacer consideraciones de sitio, eh, de operación también. eh, pero sí se pueden hacer cambios en los recrecimientos, en las etapas. De hecho, es algo muy común. En Perú se hace mucho. Ujú. Bueno, José Carlos Solís consulta, ¿con qué instrumentos evaluaron las mediciones INSAR? Eh, la data INSAR venía ya procesada eh, y venía por secciones en el proyecto. Me imagino que estás hablando del proyecto de, de Australia, o tal vez el otro. Bueno, los dos tenían data INSAR. En general, la data INSAR viene ya procesada como deformación y uno toma esa data como un input y la compara, ¿no? Después las comparaciones son básicamente al mismo nivel, ¿no? Yo tomo la deformación de mi modelo y la comparo con lo que me da el instrumento. Ujú. Bueno, también José Carlos pregunta, ¿desarrollaron un retroanálisis en base a deformaciones? ¿Cuál fue el procedimiento que siguieron? Sí, el retroanálisis más que para la parte de deformaciones se hizo para la parte de flujo, ¿no? Eh, porque la caracterización del material para la parte de deformación, perdón, yo te estaba respondiendo como si estuviéramos hablando de la presa en Australia, pero no sé si te estabas refiriendo a la presa en Perú. Eh, pero bueno, en el caso de Perú, te respondo los dos. En el caso de Perú, cuando hicimos el, el método de estimación puntual, es una manera de, co- de- de considerar la incertidumbre, perdón por mi español, eh, lo siento, es una manera de considerar la incertidumbre dentro del modelo y de alguna manera tener en cuenta cuál podría ser el efecto del rango de deformaciones que podría tener ahí, ¿no? No es exactamente un retroanálisis porque partimos de un set de parámetros definidos, pero al cual estamos además asociando una media y una desviación. Ahora, para el modelo en Australia sí hicimos un retroanálisis en base a deformaciones. Perdón, no hicimos un retroanálisis en base a deformaciones precisamente porque la caracterización de los materiales sí venía de ensayos de laboratorio y en campo y de mediciones. Lo que sí hicimos fue un retroanálisis para las condiciones de flujo, porque acuérdate que lo que queríamos ver era si la saturación del desmonte podía generar el fenómeno del colapso volumétrico, ¿no? Sí, sí, ingeniero. También Luis Miguel Obregón dice, buenas noches, doctor. ¿Podría recomendar alguna bibliografía para poder leer sobre análisis PEM de la incertidumbre y bibliografía sobre calibración de subsoil creep con INSAR? Sí, El análisis PEM y calibración creep se realizaron con Plaxis. Consulta. eh, esa es una buena pregunta. Para análisis PEM hay un libro de riesgo y de confiabilidad en ingeniería geotécnica. Me parece que el autor se apellida Wang. Wang. Y el libro tiene que ser algo así como Risk and Reliability. Lo estoy escribiendo en el chat. Eh, y después,
Me preguntaba sobre bibliografía en SolSolCrypt. Bueno, tendrías que leer el paper de Vermeer con Neher, que es el paper original de SolSolCrypt. Data de calibración con INSAR. Bueno, eso es un aporte nuestro. En realidad no lo vas a encontrar en ningún lado. Te podría proporcionar las presentaciones si es que me escribes al mail y pasarte la parte en la que analizamos eso. El análisis PEM y la calibración del SolSolCrypt no se hizo en Plaxis. En Plaxis solamente se corren las permutaciones. El análisis PEM se hace con un script de Python por afuera, que es justamente el que te hace cambiar todos los parámetros, correr los modelos y asociarles la media y la desviación. Calcular la función objetivo, hacer media y desviación. Eso se hacía con un script de Python por afuera. Sí, bueno, de Molina pregunta, ¿el segundo caso se podría haber resuelto solo con el modelo 2D? En caso de tener información de inclonómetros, ¿cómo se incluye esta en el modelo? Es una buena pregunta. De hecho, en un principio se hizo un modelo 2D. El modelo 2D que nosotros hicimos era un modelo de actualización. Y el modelo 2D explicaba el fenómeno, pero no terminaba de resolver o de dilucidar cuáles de los patrones de fisuras iban a seguir propagándose o cuáles no, o se iban a detener o se iban a continuar. El problema de los patrones de fisuras, en este caso, es un problema que es muy difícil analizar en una perspectiva 2D, ¿no? Sobre todo si la geometría no es tan uniforme, no había una manera de saber cuál iba a ser la real extensión de las fisuras. Y por eso decidimos de hacer un modelo 3D que me permitiera resolver eso. Ahora, desde el punto de vista del cliente, o desde el punto de vista de costos, en realidad, el costo marginal no es tan alto si es que el cliente termina por proporcionar toda la información necesaria para alimentar el modelo, ¿no? El tema de la generación de las geometrías y del mallado está más o menos optimizado. En realidad, Plaxis mejoró mucho en ese aspecto y se puede resolver relativamente rápido. Eh, la información de inclinómetros, así como la información de INSAR y toda información de monitoreo, se puede llegar a incluir en este tipo de modelos. De hecho, se ha hecho o lo hemos hecho en otro tipo de proyectos, ¿no? Y es parte de los controles que se tienen para poder dar o validar el modelo o las salidas del modelo al final. Sí. Sí, bueno, continuando con las preguntas, mencionan, ¿cómo calibraron las lecturas de los piezómetros en el modelo? ¿Podría indicar el nombre del procedimiento y cuál es su secuencia? No, la calibración de la lectura de los piezómetros partió simplemente de empezar eh, a no jugar, pero a iterar los parámetros de permeabilidad para el desmonte, porque era el más variable dentro de nuestra ecuación, ¿no? Todos los parámetros de permeabilidad de los materiales circundantes al desmonte están más o menos definidos, ¿no? Eh, una cosa muy interesante que hicimos en ese modelo, que tal vez valga la pena comentar, es que, eh, perdón, es que para simular el flujo en este depósito en 3D, en vez de asociarle una cota de agua, lo que terminamos haciendo es ponerle un flujo de entrada, ¿no? Teniendo en cuenta la disposición de los relaves o los spigots, eh, que son los que llevan el material a la presa, ¿no? Eh, y la cantidad de agua, teniendo en cuenta el porcentaje de sólidos, la frecuencia de los spigots, ¿no? Y el balance de agua, más o menos ver
cuál podría ser el flujo de entrada que estoy teniendo de agua en la presa. Y a partir de ese dato, encontrar cómo era la distribución de flujos en, en el, en el modelo. Pero básicamente el parámetro que cambiaba más eran los parámetros de permeabilidad de este material aquí, ¿no? Este nivel freático, la imagen está rota, no es que sean dos líneas, venía por acá, bordeaba el desmonte y empezaba a entrar a mojar el desmonte por la parte inferior, ¿no? Que era lo que producía el colapso. Sí, bueno, la siguiente pregunta es, bueno, buenas noches, doctor. ¿Usted podría dejar su correo para realizar algunas consultas? Pues estoy realizando mi tesis en temas similares en la exposición. Creo que sí, Sí, ¿no? sí, Ajá. sí, ahí está. Tiene mi correo en la diapositiva, el de SRK y el de la PUC, que todavía funcionan. Sí. Bueno, sí, la otra pregunta es, ¿cuál es el uso y aplicación de la caracterización geotécnica de los materiales mediante la línea de estado crítico en el diseño de relaves? Ah, es una muy buena pregunta esa. Yo no he entrado en consideraciones de estado crítico porque no quería saturar la presentación. Eh, hay toda, hay toda una línea de proyectos en las que se pueden empezar a utilizar este tipo de conceptos, sobre todo asociado a depósitos aguas arriba y a depósitos de relaves filtrados. Eh, la línea de estado crítico nos permite, a partir del parámetro de estado, eh, conocer o entender mejor el comportamiento del material, eh, y sobre todo los efectos que pueden llegar a tener cambios en el flujo o en los esfuerzos, eh, en, eh, en el comportamiento de una manera más adecuada, ¿no? Modelos que capturen el estado crítico ya existen muchos, ¿no? Eh, y las herramientas se están empezando a hacer mucho más usuales para poder eh, tener en cuenta dentro del modelo la dependencia del cambio en relación de vacíos eh, dentro dentro del cálculo de las etapas de disposición o de los análisis que se quieran hacer. Así que sí, los usos y aplicaciones son muchos. También se pueden empezar a utilizar para problemas de licuación, no solamente estática, sino también dinámica, tener en cuenta teorías que ya están basadas en estado crítico y poder dar un análisis eh, más objetivo de los fenómenos. El problema es que el problema parte porque lamentablemente no se ha querido presentar los conceptos de estado crítico a nivel pregrado de manera usual. De hecho, se podría dictar un curso simplemente de estado crítico eh, y presentar la mecánica de suelos desde esa perspectiva, eh, de tal manera de que se haga parte del argot usual de la ingeniería geotécnica, ¿no? Eh, los ensayos pues tienen un grado de complejidad extra por esta cuestión de tener control en la relación de vacíos durante o perdón, al final de los ensayos, que es algo que es muy sensible, ¿no? Acá en Australia hay muchos trabajos en cuáles son las condiciones o los efectos o las causas que pueden, sí, que te pueden llevar a tener eh, desviaciones,
en la línea de estado crítico. em, em, o en realidad el comportamiento del material, teniendo en cuenta teoría de estado crítico. Sobre todo bajo condiciones no drenadas. Los relaves son un material muy lindo para estudiar en teoría de estado crítico. Y sí, me imagino que a medida que el tiempo progrese, vamos a empezar a tener, o se va a hacer de manera más usual el uso de esas teorías. Sí. Ujú. Ingeniero. Bueno, como última pregunta que nos mandaron mediante el formulario es, ¿cómo se asociaría el diseño por desempeño a las verificaciones clásicas por FS? Mm, muy buena pregunta. Em, es una muy buena pregunta y es algo en lo que he estado, o lo que hemos estado pensando por un buen tiempo, los últimos meses. De hecho, queremos encontrar una manera de linkearlos, ¿no? Directamente como tal, eh, bueno, la gente lo que hace hoy por hoy es, hace un modelo de equilibrio límite y luego hace una primera verificación en un modelo, en un modelo de deformación, por ejemplo, por elementos finitos, y corre una fase de la llaman safety o de seguridad, ¿no? Que básicamente empieza a reducir los parámetros resistentes y encuentra la relación entre los parámetros actuales y los parámetros minorados, y esto le llama, que en condiciones drenadas es equivalente a ser un factor de seguridad. Eh, el problema está que cuando, que cuando se tiene un problema en condiciones no drenadas y algún material que pueda comportarse de manera contractiva, o sea que empieza a perder resistencia, eh, a medida de que empieza a haber un aumento de formación, llega a un valor pico en resistencia no drenada y luego cae abruptamente a una condición residual. Esa equivalencia ya no es tan directa y lo que estamos empezando a pensar es intentar encontrar algo parecido a lo que hay en edificios. Cuando uno tiene una estructura, un edificio, ¿no? Uno construye estas curvas de ductilidad-momento, ¿no? Donde la ductilidad pues está básicamente dada por la componente de del acero en, en la estructura, ¿no? Em, es es muy difícil hacer un parangón tan directo con con las estructuras geotécnicas e intentar construir una curva que vaya por esos lados. Eh, pero algo de esa cara queremos empezar a proponer. Igual es todavía un trabajo eh, que se está desarrollando. Pero es una muy buena pregunta, sí. Por ahora lo que podemos hacer es eh, eh, alimentar los diseños, eh, y bueno, la rapidez con, con la que lo hagamos dependerá de cuán optimizado es nuestro flujo de trabajo, ¿no? Eso está bastante condicionado por eso, a hoy por hoy. Si encuentran algo directamente relacionado, que no sea sísmico, porque en sísmica es mucho más fácil, como con la intensidad que les mostré, yo puedo empezar a correlacionar y encontrar, bueno, esto se va a deformar tanto, hay que diseñarlo así. Por ahora no hay nada de ese tipo en condiciones estáticas. Sí, bueno, ingeniero, creo que con eso estaríamos dando eh, fin a la ponencia. No sé si quiere dar unas últimas palabras para Geopuc. No, nada, agradecer a Geopuc por la oportunidad de contarles un poco de la modelización, alentarlos
a que si tienen alguna consulta, duda, interrogante, me contacten. Yo estoy dispuestos a ayudarlos si necesitan en algún punto. Eh, Mándenme un mail, no hay ningún problema. Si me agregan al LinkedIn, por favor, háganme saber que me están agregando o que me están, sí, agregando porque escucharon la charla o eso. Perdón por mi español, debería ser mucho más fluido, pero se me está empezando a perder, que no es lo Uf, ideal. Eh, y sí, nada, eso. Muchas gracias. sí, muchas gracias a usted, ingeniero. Bueno, podría dar el pase un momento.